Hoy vamos a hablar con José Manuel Aparicio, autor de Velum Cantabricum, publicado por Edasa. Es una novela histórica que nos sitúa en el 26 a.C., cuando el Imperio Romano se propuso someter a los cántabros y a los astures. Nos ofrece épica, nos ofrece personajes muy carismáticos. Además es una obra muy bien documentada, por lo que encontramos muchos detalles que nos ayudan a meternos en la historia. Yo la he disfrutado y vaya, estoy deseando hablar con el autor. Pasemos a la entrevista. Bueno, pues se van a encontrar la historia de un mercenario hispano que combate junto a las legiones romanas en el periodo de conquista de Cantabria y Asturias, en el siglo I antes de Cristo, ¿no? Y esta es la historia de este mercenario que sufre un grave incidente con el gobernador que está al mando de las legiones, y después de ese incidente pues se ve obligado a huir para evitar un castigo. Huye de su campamento y se ve solo y perdido en territorio cántabro, en territorio montañés, en territorio enemigo, ¿no? Entonces va a ser capturado por los cántabros y va a ser sometido pues, a una serie de situaciones absolutamente hostiles a lo largo de toda la novela, pero nuestro personaje protagonista, que responde al nombre de Sequeios, pues va a conocer a una mujer, a Turenia, que es una montañesa, se va a enamorar de ella, y ese sentimiento tan fuerte del amor pues le va a dar energía, le va a dar fuerza para luchar por su supervivencia en ese contexto bélico tan complicado como es el avance de las legiones por Cantabria y por Asturias. Es una historia pues llena de acción, de épica, de drama, de venganzas, de traiciones. Bueno, hay una coctelera ahí bastante interesante. Claro, la pregunta es obligada, ¿no? Describes muchos conflictos, describes muchos personajes. ¿Cuánto hay de verdad, cuánto hay de ficción? O sea, ¿qué batallas tuvieron realmente lugar o no? ¿Es todo invención tuya? Cuéntame. Todo el fondo histórico, toda la sucesión de batallas que tienen lugar en la novela son reales. Están documentadas en las fuentes clásicas, ¿vale? Tanto la batalla de Bérgida, con la que se inicia la novela, el asedio al Vindio, que se correspondería con una zona cercana a los picos de Europa, el desembarco de una legión seguramente en la bahía del actual Santander, el asedio al castro de Aracilum, que es el principal escenario de la novela, como sabes, que se corresponde a una cumbre que está en la Sierra del Escudo, en las sierras centrales de Cantabria. Pues son todo decorados reales, históricos, documentados, y ese fondo histórico de la novela es absolutamente real. Luego está ya la historia de ficción, que es la historia de este mercenario, de Sequeios. Pues bueno, todo eso forma parte de la invención, de mi invención. ¿Y cómo se te ocurrió la idea? ¿Cómo fue el momento en el que dijiste, ups, aquí tengo una trama, ¿sabes? Esto lo tengo que escribir. Bueno, en el año 2016-2015 estaba yo buscando información para escribir una novela de romanos en Hispania, ¿no? Y a mí me gusta escribir sobre hechos que sean poco conocidos o estén poco documentados. En ese periodo de investigación, en ese proceso, descubrí el Velum Cantabricum, la guerra cantábrica del emperador Augusto, para someter a estos, a los cántabros y los astures. Y bueno, como vi que era un conflicto muy poco tratado, tanto en la literatura como en la historiografía, pues me pareció que tenía una cosa ahí, vamos a decir, relativamente novedosa, para a partir de ella, para con ese fondo histórico, pues configurar una historia de ficción. La resistencia de cántabros y astures, pues una resistencia durísima, tenaz, a ultranza, y eso para un escritor de lo épico como yo, pues bueno, fue un flechazo, y fue lo que me hizo avanzarme luego ya a inventarme esta historia del mercenario Sequeios. ¿Y el proceso creativo cómo fue desde este momento que me has contado, ¿no? Hasta que ahora la tenemos en las librerías? ¿Cómo eres de brújula, de mapa? ¿Qué tipo de escritor eres? ¿Cómo son tus procesos creativos? Bueno, yo trabajo un poquito, esto te va a sonar mucho, como director de cine trabajo un poquito con escaleta tipo guión, ¿vale? Voy estructurando los capítulos, procurando que acaben con finales en alto para ir captando la atención de los lectores en este caso, ¿no? Pero bueno, todo el proceso creativo, pues difícil y apasionante. Difícil porque tienes que documentarte mucho sobre un periodo del que se conoce relativamente poco, y eso siempre es complicado, ¿no? Y también muy divertido, ¿no? Todo ese proceso creativo, el proceso creativo de la historia de ficción, lo tienes que imbricar en toda la documentación que tú has ido adquiriendo durante una serie de años de investigación. Bueno, pues un proceso, como toda novela histórica, difícil, complejo, una urdimbre complicada de ir uniendo, pero siempre muy, muy divertido, siempre divertidísimo. ¿Y con qué referencias has trabajado? ¿Qué escritores te gustan, te han inspirado? Me gustan muchos, no me gustan tantos. Tengo una lista ahí de favoritos, realmente tampoco me gustan tantos. Me gusta mucho Pérez Reverte por el ritmo de sus novelas,
sobre todo en las escenas de batalla. Me gusta mucho Slava Galán, me gusta mucho la chispa de humor negro de Roald Dahl en sus relatos. Me gusta mucho un escritor portugalujo, quizás de Portugalete, quizás no tan conocido por el gran público como es Juan Antonio de Zunzunegui. ¿Qué más tenemos por ahí? Ahora mismo no me vienen más, pero bueno, principalmente literatura absorbe un poquito del estilo de estos autores y luego yo, lógicamente, pues voy adquiriendo mi propio estilo. De alguna manera todos imitamos a alguien, luego intentamos darle nuestra personalidad. Para conocerte un poco más a fondo, cuéntame cuál fue el momento en el que decidiste ser escritor. Buena pregunta. ¿Sabes? No hay una fecha concreta, pero yo sí me recuerdo como un amante de los libros desde muy pequeño. En los libros, en la escuela, pasar las páginas o leer los libros. Había algo mágico en ellos, en las letras puestas en el papel, en las ilustraciones. Seguro que me entiendes, además. Y bueno, pues lo que es ya ponerme a escribir, a pensar en escribir, yo creo que en el entorno de los 20 años a mí ya me rondaban ideas por la cabeza. Tampoco es tan precoz, 20 años, hay gente que escribe desde más jovencito, ¿no? Pero bueno, yo digamos que lector desde muy joven, desde crío, y ya considerarme escritor o tener la simiente de pensar quiero escribir, pues no sé, en el entorno de los 20 aproximadamente y hasta aquí, lo que me quede. De hecho, esta es tu segunda novela, ¿verdad? Tienes Banderizos primero, que ahora se ha vuelto a reeditar, ¿puede ser? Sí, efectivamente. Ver un Cantábrico es mi segunda novela, Banderizos es mi primera novela, que se publicó en 2016 y ahora recupera Edasa y vamos a hacer una segunda edición que saldrá a la venta en mayo. Pero bueno, yo llevo escribiendo desde antes de las novelas. Yo perdí la virginidad, digamos, como pues escribiendo relatos y microrelatos. Luego ya pues un día decidí lanzarme pues a la reina de la narrativa, que es la novela. ¿Y cómo fue ese momento en el que decidiste pasar a la novela? Porque al final es un momento como de atrevimiento, ¿no? De decir, le voy a quitar el miedo a la página en blanco y me lanzo a escribir pues X miles de palabras. Pues es una pregunta para la que no tengo respuesta. Es decir, te explico. Es difícil, yo cuando termino una novela, luego analizo todo el proceso que llevaba a cabo y veo el currazo, el trabajazo que me ha dado, me pregunto, ¿cómo me he metido en esto? ¿Cómo he sido capaz de hacer este pedazo de esfuerzo? Porque es un pedazo de esfuerzo enorme, tú lo sabes. No sé en qué momento, o sea, yo sé que tenía, con Banderizos, sé que tenía una primera historia de las guerras de bandos, de las guerras de la nobleza vasca, de la Edad Media, y sabía que tenía una historia ahí que quería contarla en formato novela, pero no sabría decirte exactamente una fecha en la que yo decidiera, mira, yo quiero dedicarme a escribir novelas. Es algo como difuso, confuso, y cuando echo la vista atrás hay partes del proceso que todavía no comprendo cómo he dado ciertos pasos y cómo he hecho los esfuerzos que he hecho. Pero bueno, son cosas de la vida de los creadores, supongo, cosas raras de nuestra vida. Sí, no, además, claro, sobre todo cuando es una primera novela, una segunda, ¿no? Que es también el salto al vacío, porque no sabes si te la van a publicar o si tendrá buena aceptación o qué. O sea... Sí, eso es, te lanzas al vacío y además te lanzas con la inocencia, efectivamente, de no saber a dónde va a llegar o si va a servir para algo más allá de tu propia diversión como creador, ¿no? Pero bueno, siempre he tenido fe en mí mismo, en trabajar duro, en ser paciente, en trabajar con mucha pasión, nunca ceder a ningún desaliento, que los hay en el proceso creativo, tú lo sabes, siempre hay momentos de hastío, de cansancio, de joder, no puedo con esto es difícil. Pero bueno, si no cejas en tu empeño y trabajas duro, pues bueno, los resultados van llegando. ¿Cómo dirías que es el estado de salud del género histórico en España? Pues yo diría que bastante bueno, porque hay una masa lectora muy fiel. Hay una serie de lectores que leen la novela histórica y yo creo que se mantienen constantes en el tiempo. Y seguramente, además, probablemente un poquito en ascenso, que siempre es positivo. Entonces, bueno, no es, seguramente el género histórico no es un género de masas, no es un género que lee a todo el mundo, pero sí tiene un público muy fiel. Y eso a los escritores de novela histórica pues nos da un poquito, de alguna manera, de confianza para seguir apostando por escribir de este género, ¿no? Lo que has comentado antes me llama la atención también ya cuando leí la bio aquí en tu libro, en la solapa, Sí. Es que empezaste ganando premios en relato breve y después ya te pasaste a la novela, ¿no? Como hemos hablado ahora. Entonces, ¿este es el consejo que tú darías a los nuevos autores, a la gente que quiere llegar a donde tú estás? ¿Empezar por el relato breve y después ya pasarse a la novela? ¿Qué consejos podrías dar? Pues es difícil dar consejos en esto, porque el primer consejo quizás no sea un consejo. Lo primero, creo que una persona, tú lo vas a entender también, tiene que sentir es pasión por lo que hace. Vale, aquí no se trata de que te den muchas palmaditas en la espalda, ni muchos aplausos, ni nada de eso. Hay gente así.
vale, quiere eso y a todo el mundo nos gusta, a todos nos gusta que nos llegue algo bonito de nuestro trabajo, ¿no? Pero lo más importante es que sientas pasión por lo que vas a hacer y sobre todo, si tuviera que dar un consejo a cualquier escritor que nos vea, que no se precipite, que no corra por terminar para ya ver un libro publicado, ya sea en editorial tradicional, autoedición o cualquier formato de edición, que no corra, que no se precipite, que trabaje bien, con paciencia. Así es como las cosas salen bien. Si te precipitas, quizás tengas una palmadita muy rápida, pero luego ese pequeño sueño se va a desvanecer porque no vas a haber aprendido en el proceso. Y lo importante en cada novela, en cada película, bajo mi punto de vista, es también crecer y aprender en ese proceso. Y eso exige y requiere tiempo. Ese es mi consejo, paciencia, paciencia y no precipitarse. No, además en la novela histórica, ¿no? Donde es tan importante la documentación y los detalles, ¿no? Porque yo recuerdo que me llamó mucho la atención cuando leí tu novela los detalles, porque era como que podías respirar el polvo de las batallas. Están tan bien descritas. Yo recuerdo que además leí tu novela después de enlazar un par de malas lecturas, ¿no? Y fue a abrirlo y recuerdo que se lo comenté a mi pareja. Joder, qué bien escrita está, ¿sabes? O sea, qué ganas tenía de encontrar algo tan definido, tan... O sea, que realmente yo sentí a alguien que se había empapado por la historia y que realmente había pisado museos, había pisado ruinas, se había empapado del terreno, vaya. Y eso me gustó. Bueno, muchas gracias, Tony, muchas gracias. Es un poco lo que digo. No hay que precipitarse, hay que trabajar mucho en la fase documental, hay que trabajar mucho en la fase creativa. Es decir, cuando tú lees una novela o yo leo una novela de otro autor, hay un trabajo detrás que tienes que respetar, que tienes que hacer despacio, con mimo. La novela no me ha salido así a la primera. He hecho varias capas de corrección, varias revisiones, vas encontrando defectos. Le quedan defectos todavía, ahora cambiaría cosas, naturalmente. Pero bueno, he intentado eso, trabajármelo lo mejor posible para que un lector como tú disfrute los detalles, porque esos detalles son los que construyen ese mundo de ficción, lo convierten en veraz, lo convierten en una realidad, ¿no? Tú lo has disfrutado así y eso me satisface enormemente porque es el objetivo. Además pusiste al villano de Tarragona, de Tárraco, que bueno, siendo mi ciudad natal, pues claro, siempre fue como, ay, mira, qué chulo. Sí. Bueno, el gobernador de la Tarragonense, Gayo Antisteo Beto, que es uno de los malos de la película, de la novela, que además te gustará saber un detalle interesante. Por favor. Es que para configurar un poquito su personalidad me basé en uno de los grandes malos del cine, que es Darth Vader, ¿no? Casi nada. Casi nada. Darth Vader es insuperable. Este es un aficionado a su lado, pero he intentado hacer un homenaje al gran Darth Vader a través de esta figura, de un personaje real que es Gayo Antisteo Beto. Y ahora viene una pregunta de alguien que quiere algún día escribir novela histórica, ¿no? Sí. ¿Por dónde se empieza la documentación? O sea, ¿qué pasos tú das? Porque a mí es que la verdad es que como alguien que nunca ha intentado escribir novela histórica me parece algo como una montaña cuesta arriba y muy difícil de subir. Porque es difícil, porque yo mismo me pregunto ¿por dónde he empezado con Banderizos? ¿Por dónde he empezado con Bellum? Me pregunto a veces, ¿sabes? Claro. Bueno, sobre todo es encontrar seguramente un hecho histórico, una semilla, un hecho histórico que a ti te llame la atención. Y a partir de ese hecho histórico que te llame la atención y te permita configurar un decorado, pues ya es ir tirando del hilo de una información, de otra información y luego documentarse bien, documentarse con fuentes fiables, visitar universidades si hace falta, consultar especialistas, consultar bibliotecas. Volviendo al principio de lo que digo, sobre todo encontrar un hilo de una historia que te llame la atención, de un periodo histórico que te llame la atención, tirar de ese hilo y a partir de ahí van fluyendo las informaciones, vas creando ya un árbol, un mapa más grande y tienes que organizarlo muy bien porque la documentación a veces aunque a veces pensemos que es breve o que no hay muchas fuentes, realmente la información siempre es muy densa, siempre hay mucha, entre comillas, ¿no? Tienes que organizar todo eso muy bien, ¿no? Es un trabajazo, me costaría dar un consejo en este respecto, pero bueno, la experiencia te va permitiendo sobre la marcha ir organizando todo bien, podríamos decir. Ahora viene la última pregunta, que normalmente siempre pregunto sobre nuevos proyectos, entonces, pero claro, sí. A mí el otro día publicaste una foto que decías que se venía algo muy grande, muy loco, creo que lo definiste así, entonces quiero dividirla en dos. Cuéntame primero sobre Banderizos, ya que esta reedición tiene aspiraciones a llegar a más gente, entonces yo me incluyo entre ese nuevo público que va a encontrar esa novela, y cuéntame después sobre este proyecto lo que se pueda, si no se puede, pues nada. Bueno, Banderizos es una historia que tiene lugar principalmente en la Castilla de la Baja Edad Media y principalmente en Vizcaya y un poquito en Cantabria también.
y narra la lucha de los fronterizos, es decir, la lucha de los nobles del País Vasco en un contexto de crisis económica y social, ¿no? Y lo narra a través de la figura del personaje protagonista, que fue un noble que existió, que se llamó Lope García de Salazar, ¿no? Este personaje es el cabeza del linaje de Salazar, que va a tener un enfrentamiento muy severo, muy hostil, con otro linaje enemigo, que es el linaje de los Velasco. Es un linaje mucho más superior, es muy superior al de Salazar, ¿no? Y va a tener atravesar unas grandes dificultades, muchas dificultades la familia Salazar, y además Lope García no solo se tiene que enfrentar a Velasco, a la familia Velasco, sino que se tiene que enfrentar a su propia esposa, a Juana de Butrón, y a otros miembros de la familia que le quieren hacer la vida imposible, ¿no? Entonces, bueno, pues un poquito en la línea de Bellum Cantabricum, aunque distinta, pues es una novela llena de épica, de acción, de drama, conmovedora, diría que más conmovedora que Bellum Cantabricum, y creo que intensa y que deja pozo, deja alma. Cuando terminas el libro yo creo que te deja algo, que es el objetivo para mí siempre, que te deje algo de historia, ¿no? Y del nuevo proyecto. Nuevo proyecto, ahí puedo contar muy poco. Bueno, ya me imagino, pero bueno, si vas a seguir por la misma senda o de repente, oye, ciencia ficción. Bueno, como viste en la foto de Instagram, pues es una novela de romanos, como puedes ver, porque se ve un centurión en la imagen, y nos vamos a trasladar a la Germania del siglo I después de Cristo, ¿vale? Va a ser también una novela épica en mi línea, pero sí voy a intentar innovar en la estructura, en la forma en la que se cuentan los hechos, en el orden en el que se cuentan los hechos, y en el desarrollo final pues quiero hacer algo muy, muy apoteósico. Ya tengo todo muy estructurado con los capítulos y hasta aquí puedo leer. Tony, no puedo contar No, más. mejor, así después me coges por sorpresa y tenemos excusa para hacer otra entrevista. Pues nada, desde aquí, primero darte las gracias por lo mucho que yo he disfrutado de la lectura y después recomendar a las personas que estén viendo el vídeo la lectura de Bellum Cantabricum, que la van a disfrutar. Además, es una historia épica, bonita y muy chula, muy emocionante, con mucha intensidad. Muchas gracias. Gracias, Tony, por la oportunidad de hablar para ti en tu canal. Nada, el honor es mío, de verdad, muchas gracias. Gracias, Tony. Un abrazo.